Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las vacunas. Vamos a cubrir entonces algunos aspectos básicos sobre este concepto de la inmunoprofilaxis. Vamos a ahondar sobre los diferentes tipos de inmunización que existen, tanto la inmunización pasiva como la inmunización activa, y a su vez dentro de estas, tanto la forma natural como artificial de adquirir inmunidad pasiva y activa. Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de las vacunas de una forma muy corta. Esto se refiere a cómo las vacunas generan memoria inmunológica. Y vamos a enfocarnos después en entender los componentes de las vacunas y los tipos de plataformas que hay. Es decir, vamos a ver cuál es la diferencia entre una vacuna de patógeno inactivado, de patógeno vivo pero atenuado, las vacunas subunitarias, los toxoides, las vacunas conjugadas y las vacunas modernas que tenemos hoy día, que son las vacunas basadas en material genético y las vacunas de vector viral, entre otras plataformas. Vamos a hablar también sobre los adyuvantes, que son eh, formulaciones, sustancias, moléculas, vehículos que ayudan a que la vacuna sea mucho más efectiva. Y por último, algunas recomendaciones y alguna información relevante específicamente sobre vacunas veterinarias. Entonces empecemos. ¿Qué es la inmunoprofilaxis? La inmunoprofilaxis se trata de, en realidad no me gusta tanto el término inmunoprofilaxis porque profilaxis se refiere a prevención de una enfermedad y entonces esto sería como la prevención por medio de una intervención inmunitaria, pero las intervenciones inmunitarias o las intervenciones que están dirigidas a modular el sistema inmune también pueden ser terapéuticas, entonces más bien hablemos de inmunización, ¿cierto? O de estrategias de intervención inmunitaria o de modulación del sistema inmunitario, ¿cierto? Aquí específicamente nos vamos a enfocar en la inmunización pasiva y más que todo en la activa, que se trata de las vacunas. Entonces vamos a hablar un poco de la historia de las vacunas. Las vacunas tienen una historia muy interesante. Todos creo que conocemos a Edward Jenner, que es como la persona más nombrada, que fue la primera que hizo como la vacunación de una forma racional, pero antes de Jenner hubo también, digamos, indicios sobre el tema de inmunidad y sobre el tema de vacunación, solamente que no era, digamos, tan médico, por decirlo así, o tan racional o científico, sino que era más tradición y más, digamos, formas comunitarias de cuidarse, eran tradiciones que se pasaban voz a voz o que conocían, por ejemplo, monjes, etcétera. Entonces, antes de hablar de las vacunas y la historia de las vacunas, fue primero evidente el reconocimiento de lo que se llama la inmunidad, ¿cierto? Que es decir, que un organismo, digamos nosotros los humanos, respondemos a una segunda infección de una mejor forma que cuando nos enfermamos o nos infectamos por primera vez con el mismo patógeno. Entonces, eso quiere decir que si uno se infecta con un patógeno por primera vez y sobrevive a esa infección, uno puede, en general, digamos muchas veces, quedar entre comillas, inmune, es decir, mejor preparado para recordar ese patógeno que cuando nos infecte por segunda vez, nuestro organismo responda y se defienda de una forma mucho más rápida, mucho más específica y mucho más fuerte, ¿cierto? A eso se refiere la inmunidad. Entonces, las nociones de la inmunidad existían, pues hay como nociones en el folclore antiguo, ¿cierto? Sobre que sobrevivientes de las enfermedades infecciosas rara vez volvían a contraer la misma infección. Uno de los, digamos, información, digamos, más fidedigna, por decirlo así, escrita, que uno puede decir como, bueno, esto alguien lo escribió, tiene sentido, fue la información que brindó Tucídides en la plaga de Atenas. Él mencionó que las personas que habían sobrevivido a la infección, que de hecho no se sabe qué fue esa plaga, podían cuidar a los enfermos sin enfermarse. Entonces ahí, digamos, uno empieza a decir como, bueno, existe algo que nos protege que se genera tras la primoinfección. Bueno, realmente sobre el tema de vacunación, digamos más propiamente dicho, esto fue una práctica utilizada en la antigua China. Por allá hay como diferentes reportes, es decir, es complejo pues a ciencia cierta pues describirlo, pero se sabía que en China lo que hacían era
algo que se llamaba la variolación. Resulta que la viruela era una infección muy complicada en esa época. Hoy día está erradicada, es la única infección erradicada hoy día, pues o patógeno más bien erradicado hoy día. Pero en esa época era ese patógeno que es el virus de la viruela humana, que es variola, o sea, el variola virus, causaba estragos, generaba una enfermedad muy complicada, era muy contagiosa, era muy mortal, o sea, la gran proporción de las personas que se infectaban se morían o se enfermaban gravemente o quedaban incapacitadas, etcétera. Entonces era una enfermedad muy difícil para la cual no se había descubierto pues una cura efectiva o un tratamiento. Entonces, lo que se hacía más o menos en China, o lo que se cree pues que se hacía, era como la viruela genera como unas llagas, como unas pústulas purulentas en la piel, entonces se tomaba costras de esas pústulas o ese pus y se secaba y esas costras o todo este material que se obtenía de las lesiones de la enfermedad activa se secaban y se volvían polvo. Y a las personas pues, se les daba para inhalar este polvo o a veces también se podían inyectar con ese pus o con esas costras. Entonces esto les inducía como una forma leve de la enfermedad, es decir, las personas, claro que se enfermaban de viruela, pero era una forma leve, o sea, se aseguraba, digamos, como con la dosificación y con la práctica de que fuera leve, pero quedaban inmunes. Entonces eso era mejor que, entre comillas, enfrentarse por primera vez a la enfermedad sin haber hecho esto, porque probablemente eso te iba a enfermar gravemente. Entonces a eso se le llamó variolación y fue pues una práctica muy, pues como aparentemente muy usada en China. Em, Se cree que una señora que viajaba mucho en esa época, por allá en el siglo XVI o sí, como a principios de 1700, llevó esta práctica desde Turquía, o sea, como desde Asia, Turquía, Eurasia, hasta Inglaterra y allá vacunó, por ejemplo, a sus hijos, los vacunó de esta forma. Entonces también esta fue como una forma que fue llegando a Europa y estas nociones como interesantes sobre este método. Sin embargo, Jenner fue la primera persona que realmente hizo de forma racional la vacunación porque él se dio cuenta de que las mujeres que manipulaban vacas, muchas de esas vacas tenían también viruela, solamente que era viruela bovina, entonces la viruela bovina genera una enfermedad leve para los humanos, ¿cierto? Entonces estas personas de manipular tanto pues, las vacas, porque eran mujeres que ordeñaban las vacas y esto, entonces ellas se infectaban con el virus de la viruela bovina, que es vaccinia, ¿cierto? Pero quedaban inmunes contra variola porque ambos son ortopoxvirus, entonces se genera inmunidad cruzada. Resulta que entonces Jenner indagó más sobre esta, digamos, medicina folclórica, por decirlo así, porque esto viene pues del folclore, de las comunidades, de la tradición. Entonces Jenner indagó más al respecto e hipotetizó que ese virus que estaba causando la viruela bovina generaba protección cuando se administraba en humanos y por supuesto que el humano también se enfermaba un poco de viruela bovina, pero es una enfermedad mucho más leve que la viruela humana. Entonces era preferible, ¿cierto? Entonces Jenner hizo esto en un niño por primera vez y el niño se expuso a la viruela humana y se protegió. ¿Qué fue lo que hizo Jenner con el niño? Tomó pus o secreciones de estas pústulas purulentas de las llagas del virus de viruela bovina en vacas y las administró en el niño. El niño se enfermó de viruela bovina, pero es una enfermedad leve, entonces después de superar la enfermedad, se expuso a la viruela humana y no se contagió. Entonces esto pues fue súper impresionante, hubo una revolución en el tratamiento entonces de la viruela. Esa fue como la primera forma racional de hacer la vacunación. ¿Qué vemos acá? Que tanto lo que se hacía en China como lo que hacía Jenner, por supuesto que tenía riesgos porque ellos estaban
inoculando un virus que iba a causar una enfermedad, así fuera leve, ¿cierto? Así fueran formas leves de la viruela humana o la forma leve pues de la viruela bovina que es leve en humanos, igual causaba una enfermedad. Entonces era un método que hoy día se sabe que fue inseguro porque muchas personas sí se enfermaron gravemente, de hecho muchas personas también murieron por este método, pero el balance poblacional de beneficio pues era que esta práctica pues salvó también muchísimas vidas en esa época. Cuando vino el segundo hito relacionado con la historia de las vacunas, vino con Luis Pasteur. Casi 100 años después, Luis Pasteur estaba estudiando la historia natural de muchas infecciones, entre ellas la cólera aviar, y uno de sus cultivos de bacilos se calentó por accidente, pues lo dejó en un mesón este cultivo se calentó, entonces resulta que esos patógenos que estaban allí pues se atenuaron, es decir, perdieron patogenicidad o virulencia, ¿cierto? Entonces él inoculó este cultivo en animales y se dio cuenta que los animales no se enfermaban o se enfermaban muy levemente porque el virus estaba, o el patógeno en general, pues el bacilo, la bacteria, el virus, estaba atenuado, ¿cierto? Y él observó que los mismos animales que habían sido inoculados, que no se enfermaron, él los inoculó con un cultivo fresco y no se enfermaron. Entonces él dijo, bueno, algo pasa con mis cultivos entonces que no están enfermando animales, pues como el método, o sea, pues eso es lo que debería pasar. Entonces él cogió ese cultivo fresco con el que infectó estos animales e infectó otro grupo de animales que no habían estado en contacto antes con ningún cultivo o con ningún inóculo y esos sí se enfermaron. O sea que él dijo, bueno, esto entonces no hay un problema con mis cultivos. Lo que hubo es que algo pasó con ese cultivo que se dejó mucho tiempo, se calentó y como él era una persona extremadamente inteligente, probablemente uno de los científicos más brillantes que existió, entonces él, claro, hipotetizó que si esto pasaba con los bacilos de cólera, pues también iba a pasar con otros patógenos y ensayó métodos para atenuar otros patógenos como el anthrax, la rabia, y se dio cuenta de que tenía sentido lo que hizo. Leyendo los estudios de Jenner, entonces él describió a este proceso como vacunación. Por supuesto que en esa época no se sabía qué era lo que se estaba haciendo, digamos, a ciencia cierta, pero se sabía que servía. Se sabía que si tú cogías entonces un patógeno lo atenuabas o era un patógeno que naturalmente era más leve, podía proteger contra una forma grave de la enfermedad, ¿cierto? Él probó, entonces la segunda vacuna fue la vacuna contra la rabia y la probó en un niño que había sido mordido. En este caso sería una vacuna post-exposición, ¿cierto? Como les dije al principio, las vacunas pueden ser pre-exposición o post-exposición. Como les digo, las vacunas son impresionantes. Resulta que si vemos estos gráficos de acá, notamos muy rápidamente que el gráfico muestra las situaciones epidémicas de dos enfermedades, tanto de la difteria en Inglaterra y Gales y la vacuna de polio, perdón, pues sí, y la infección de polio a nivel global. Se ve que, por ejemplo, la difteria en Inglaterra a principios del siglo pasado tenía pues un número muy alto de notificaciones por cada 100.000 personas. Pero cuando iniciaron las campañas de inmunización o de vacunación, entonces estas notificaciones casi que llegaron a cero. Miren que decayó un montón el número de infecciones o de notificaciones relacionadas con difteria en Inglaterra y Gales. Y esto también es lo mismo que pasó con la vacuna de polio. Observen que, miren que la cobertura en promedio aumentó de un 20% a casi un 80% y se mantuvo allí, se ha mantenido casi que en un 80% la cobertura, un poco más, un poco menos. Pero miren que incluso con esta cobertura, el número de casos reportados se ha disminuido casi que al punto de la erradicación de la enfermedad. Hoy día, cada año se reportan no más de 200 casos o no más de 150 casos, cuando anteriormente se reportaban más de 50.000 por año. Entonces, estos dos gráficos, y si usted busca otras enfermedades que tienen vacuna, va a ver que apenas se introduce la vacuna, la enfermedad se controla. Entonces las vacunas son probablemente uno de los hitos de la medicina moderna y
junto con otros hitos de la medicina como la higiene, el lavado de manos, el agua potable, los antibióticos, probablemente es lo que han hecho que ahora vivamos casi que el doble de lo que vivíamos hace 1 o 2 siglos, ¿cierto? En años. Entonces es evidente que las vacunas son impresionantes y por eso el deber de, digamos, los profesionales de la salud es educar al respecto para ir en contra y luchar contra, digamos, movimientos que están exagerando la inseguridad de las vacunas. Por supuesto, las vacunas son intervenciones médicas y como cualquier fármaco y como cualquier medicamento y como cualquier procedimiento médico, pues tiene sus efectos adversos, ¿cierto? Pero evidentemente los beneficios poblacionales superan en gran medida los efectos adversos que se puedan generar, que existen y pueden haber efectos adversos graves, pero son extremadamente infrecuentes, entonces justifica el uso pues, de las vacunas en la mayoría de la población. Bueno, ahora sí hablemos del tema de la inmunización. Les dije al principio que me gustaba mucho más el término inmunización, porque habla de generar inmunidad y esto puede hacerse o tanto preexposición como posexposición, ¿cierto? Aquí yo creo que es importante hacer una diferenciación entre yo qué le voy a administrar a la persona o la persona que está recibiendo o ese organismo que está recibiendo anticuerpos o está recibiendo antígenos para que él mismo genere los anticuerpos. Entonces, cuando se trata de una transferencia de anticuerpos, hablamos de una inmunización pasiva y, por otro lado, la transferencia de antígenos se refiere a la inmunización activa. Entonces, la inmunización activa sería la vacunación, porque las vacunas contienen antígenos y que cuando se administran en la persona en la mayoría de vacunas tradicionales, lo que se monta es una respuesta inmunitaria que lleva a la producción de antígenos, perdón, a la producción de anticuerpos antígeno específicos, específicos para el antígeno con el cual se hizo la vacunación. Mientras que la inmunización pasiva es simplemente la administración de anticuerpos tal cual como si fuera un medicamento. Es decir, estamos dándole a la persona anticuerpos. ¿De dónde vienen esos anticuerpos? Pueden provenir de forma natural, es decir, cuando hay transferencia de la madre al hijo, durante la gestación y también durante la lactancia, o también de forma artificial, es decir, esos anticuerpos pueden ser obtenidos de otro animal, digamos a gran escala, de forma industrial, como un medicamento normal, y se administran pues en situaciones específicas. Vamos a ver entonces cuáles son las características de uno y otro, cómo se producen, etcétera. Entonces, la gran diferencia entre la inmunización pasiva y la activa no es solamente lo que yo estoy transfiriendo o administrando, que es lo que acabo de decir, sino que también obedece al inicio de la protección, o sea, cuánto se demora en que yo ya esté protegido y cuánto dura esa protección. Cuando nosotros administramos anticuerpos, la protección es inmediata, pues porque el anticuerpo de inmediato empieza a hacer su efecto, por ejemplo, de opsonización, de neutralización de las infecciones, etcétera. Pero la duración es corta, porque, como les digo, como funciona como si fuera un medicamento, entonces esos anticuerpos, pues, eventualmente se van aclarando, se van eliminando y ya desaparecen, pues, del organismo, a menos de que yo siga haciendo, pues, administraciones sucesivas, así como cuando uno toma un medicamento varias veces. Sin embargo, en la inmunización activa, él entra a mediar el sistema inmune. Entonces, el sistema inmunitario es estimulado con la presentación del antígeno para que él produzca los anticuerpos. Entonces, esta generación de anticuerpos y de otras formas de memoria inmunológica, por ejemplo, la respuesta celular, es de una duración mucho más larga. Sin embargo, se demora un poquito en montarse porque recordemos que las respuestas adaptativas pues toman un tiempo en producirse, no después de que aparece un patógeno y 3 horas después ya hay células T proliferando, o sea, células T antígeno específicas proliferando contra los antígenos de ese patógeno, no, eso se demora unos días y en general las vacunas se sabe pues que con unas 2 semanas, al menos en humanos, es necesario para que tengamos ya una protección, ya sea por ejemplo de anticuerpos, apreciable. Entonces aquí hay como un mapa conceptual que divide pues estos dos tipos de inmunidad adquirida o de formas de inmunización, ¿cierto?
Entonces podemos hablar de que tanto la pasiva como la activa se dividen en formas artificiales y naturales. La forma artificial de la inmunización pasiva es, por ejemplo, recibir un antiveneno. Es decir, cuando alguien sufre un accidente ofídico y se envenenan, pues una serpiente lo muerde y la persona se intoxica, se le puede administrar un antiveneno que son inmunoglobulinas o anticuerpos contra esos antígenos del veneno, que son los que están causando pues el problema. También puede haber una recepción pasiva de anticuerpos, como les digo, por medio de la madre, ya sea pues durante la gestación o en la lactancia. En cuanto a la inmunización activa artificial pues es la vacunación y la natural es la infección natural. Muchas infecciones naturales generan inmunidad después de que uno las supera, ¿cierto? Eso es a lo que se le llama la inmunidad posinfección o también podría llamarse la inmunidad natural, por decirlo así, ¿cierto? Bueno, ahora hablemos algunos aspectos sobre la inmunización pasiva. ¿Qué sucede con la inmunización pasiva natural? Resulta que la inmunización pasiva natural tiene una gran ventaja y es que ayuda a proteger al feto y al recién nacido contra infecciones en estos momentos de la vida en los que este organismo todavía no tiene el sistema inmunitario completamente maduro y suficientemente funcional para protegerse por sí solo. Entonces es muy importante para ayudarle al recién nacido a protegerse. Sin embargo, digamos, también impone un reto para los veterinarios porque no se puede hacer una vacunación que es una inmunización activa en animales recién nacidos, porque esos anticuerpos maternales obstruyen los mecanismos de acción de la vacuna. Como son pues estos anticuerpos van a ir a obstruir los antígenos que contiene la vacuna, entonces la vacuna no va a poder estimular la respuesta eh, adaptativa, ¿ok? Entonces, hay como una ventana en la que es muy importante cuidar al recién nacido porque ya empieza a perder esta inmunidad pasiva natural, pero todavía no se puede vacunar como tan eficientemente porque todavía hay presencia de estos anticuerpos. Entonces allí hay que cuidar muy bien al recién nacido en esa ventana y ya después de ahí sí se puede empezar a vacunar para que sea el mismo animal el que cree los anticuerpos, ¿cierto? De una forma pues ya, digamos, inducida por el sistema inmunitario propio del organismo. Por otro lado, tenemos la inmunidad artificial y como les estaba contando, hoy día, digamos, esto se restringe mucho al uso de o antivenenos, antisueros o antitoxinas, pero se usan en condiciones de emergencia, contra enfermedades muy graves, contra epidemias emergentes, contra pandemias, ¿cierto? Es decir, o accidentes pues con los venenos, pero entonces realmente se restringe a un uso muy particular, ¿cierto? O sea, no es que sea de mucho uso en la práctica mm, de la medicina humana y veterinaria, el uso pues de antisueros. Digamos, no estoy hablando de las IVIC, que son inmunoglobulinas intravenosas, que eso tiene, digamos, recientemente han sido muy estudiadas y son muy interesantes. Aquí no estoy hablando sobre las IVIC o las inmunoglobulinas intravenosas y tampoco estoy hablando de los anticuerpos monoclonales, que son terapias biológicas antiinflamatorias tradicionalmente, ¿cierto? Aquí estoy hablando de anticuerpos antígeno específicos contra un veneno o contra una toxina o contra un antígeno de una infección, etcétera. ¿Ok? Estos son antígenos específicos. Un ejemplo muy claro es la antitoxina tetánica. La antitoxina tetánica usualmente se fabrica en caballos, a estos caballos se hiperinmunizan, se les aísla el suero de la sangre, se purifican estas inmunoglobulinas o los anticuerpos, se les quita usualmente la parte FC, la fracción cristalizable del anticuerpo, porque esto se ha visto que reduce mucho la antigenicidad, reduce mucho la hipersensibilidad de tipo 3 y entonces
se pueden administrar estos anticuerpos específicamente en la fracción FAB a pacientes y que incluso pueden ser otra especie, es decir, puede ser una administración heteróloga, es decir, en otra especie, como se observa pues en la figura que está mostrando la diapositiva aquí a la izquierda, ¿cierto? Como les había mencionado, se logra un efecto inmediato pero temporal, es decir, ya después de un tiempo el animal que ha sido administrado pues con estas inmunoglobulinas, pues ya este nivel de inmunoglobulinas decae rápidamente con el tiempo y ya vuelve a quedar otra vez desprotegido a menos de que se le vuelva a hacer una subsecuente administración. Las desventajas de este proceso es, puede aparecer hipersensibilidad, ¿cierto? Como un efecto adverso. Y también el tema es que interrumpe la propia generación de anticuerpos, es decir, puede que el animal en este proceso no quede inmune, así haya sufrido, digamos, una infección. ¿Por qué? No se genera memoria inmunológica efectiva, porque como artificialmente se están administrando anticuerpos, esos anticuerpos van a controlar un montón la carga antigénica y si no hay carga antigénica evidente, entonces pues va a ser difícil montar memoria inmunológica contra esos antígenos. Entonces ahí también hay como un balance delicado en el sentido de si vale la pena. Por supuesto, como les digo, esto se usa mucho es en emergencias, entonces hay que usarla, o sea, si a una persona la muerde pues una serpiente venenosa, pues, o sea, no importa nada más que darle un antídoto. Ya luego, pues, si aparece una hipersensibilidad, pues bueno, ya se tratará. Si aparece otro tipo de problema, pues ya se solucionará. Pero lo primordial, por supuesto, en situación de emergencia, es el suministro del antisuero, del antiveneno o de la antitoxina. Eso es un resumen de lo que ya les mencioné tradicionalmente cómo se producen estos antisueros. Y eso era lo que les estaba diciendo sobre el tema de especies homólogas y heterólogas. Usualmente cuando la administración es heteróloga y no se ha hecho esta purificación de la fracción FAB, la inmunización pasiva es de muy corta duración, dura muy poco. Y realmente se debe pues a un aclaramiento normal que hay de anticuerpos que para el organismo que está siendo administrado con esos anticuerpos, pues por supuesto que los ve como algo extraño, ¿cierto? Así como con los medicamentos normalmente. Bueno, ahora hablamos de la inmunización activa, que se refiere a la vacunación. Entonces, aquí no vamos a hablar de la inmunización activa natural, que es la memoria inmunológica posinfección, o sea, los mecanismos de inmunidad tras encontrarme con un patógeno o algo así, sino que vamos a hablar estos mecanismos de memoria inmunológica, pero tras la vacunación, que siendo honestos, pues son súper parecidos, ¿cierto? O sea, la forma como una vacuna genera memoria inmunológica, pues se basa o más bien utiliza o aprovecha los mismos mecanismos de memoria inmunológica, ¿cierto? Solamente pues que las vacunaciones son seguras. Si tú comparas una infección, o sea, la inmunidad generada por una infección y la inmunidad generada por una vacunación, pues la idea es que sean iguales o que la vacunación genere de hecho una mejor inmunidad, pero lo que debe ser, o sea, lo que debe marcar completamente la diferencia es que la vacunación es mucho más segura que la enfermedad, o sea, que la infección. Esto se aplica en general. No todas las infecciones requieren vacunaciones. Por ejemplo, los resfriados que nos dan, pues de vez en cuando, que listo, un día nos puede dar malestar, dolor de cabeza, pues eso no requiere una vacunación, ¿cierto? Pues a menos de que sea una persona inmunosuprimida, bueno, o sea, en la mayoría de la población no es necesario vacunarse contra todas las infecciones. Si hubiera vacuna, pues para todas que no las hay, ¿cierto? Las vacunaciones, como les digo, deben obedecer claramente unos balances de riesgo-beneficio. Entonces es supremamente importante siempre tener en cuenta este balance. Em, entonces ahora vamos a hablar sobre qué requiere una vacuna exitosa, ¿cierto? Pero antes de esto hablemos qué es la vacunación. Se me olvida que debo dar como la definición concisa de qué es la vacunación. Entonces vamos a verla y vamos a desglosarla. ¿Qué es la vacunación? Es un proceso por el cual se estimula la respuesta inmunitaria adaptativa protectora. ¿Por qué yo digo que debe ser adaptativa? Porque la respuesta adaptativa es antígeno específica. Entonces se obedece a una respuesta de linfocitos. Entonces la vacunación lo que debe estimular es la activación de linfocitos antígeno específicos, eh,
pues, o específicos para el antígeno de la vacuna, que se supone pues que es un antígeno que contiene el patógeno contra el cual queremos protegerlos y como les digo, la idea es estimular esta respuesta inmunitaria adaptativa de forma que no sea patogénica, es decir, que sea segura y que nos genere una respuesta protectora. Es obvio decirlo, que las vacunas la idea es que genere una respuesta protectora, pero hago esta aclaración porque existen respuestas inmunitarias adaptativas que no son protectoras, por ejemplo, las de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son basadas o su patogenicidad se basa en que son respuestas inmunitarias adaptativas que no son protectoras, o sea, son patogénicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requerimientos para las vacunas exitosas? Primero, debe ser eficaz, y cuando hablamos de eficacia, es que debe provocar inmunidad o protección apreciable en el sitio apropiado, de naturaleza relevante, ojalá con un umbral de respuestas o con un abanico de respuestas apropiado, tanto celulares como morales, que sea de larga duración y que ojalá la mayoría, si no todos los individuos que se vacunan, pues queden protegidos. De nada nos sirve una vacuna que solamente proteja al 30% de los vacunados. Es decir, que de cada 100 vacunados solo 30 se protegen. O sea, entonces los otros 70 que, ¿cómo sabemos si están bien vacunados o no? Eh, Tampoco nos sirve de nada una vacuna que uno la administre y su efecto dure 2 meses o 3 meses. Pues, o sea, no hay dinero ni logística suficiente para estar administrando repetitivamente vacunas y ahí ya, digamos, se van afectando los otros balances de costo-efectividad, riesgo-efectividad, etcétera. Y por supuesto, pues debe generar unas respuestas inmunitarias apropiadas. Por ejemplo, a veces necesitamos anticuerpos neutralizantes de larga duración. A veces lo que queremos es estimular una respuesta celular fuerte, por ejemplo, una respuesta TH1 fuerte. Entonces también depende, por supuesto, de la enfermedad que queremos evitar. Las vacunas deben ser disponibles, es decir, deberían poderse fabricar de forma fácil y consistente, deberían ser súper estables, es decir, ojalá no requerir refrigeración, aunque la mayoría hoy día lo requiere, pero ojalá no se necesitara eso porque eso limita mucho todo el tema de transporte, de almacenamiento, de llegar a sitios rurales, por ejemplo, o de difícil acceso. En el tema pues de vacunaciones de animales de producción esto es importante porque o sea, a las condiciones a las que se vacunan estos animales pueden haber condiciones pues de temperaturas extremas o de difícil acceso. También es importante que la vacuna sea asequible, como les digo, de nada sirve que la vacuna tenga que ponerse, por ejemplo, muchas veces o que sea muy costosa. Puede ser que la vacuna sea súper buena, súper segura, pero si vale muchísimo dinero, no es, digamos, pues no es una buena vacuna, ¿cierto? Es una vacuna que van a usar unos pocos y sí, tal vez los va a proteger, pero no va a generar un impacto apropiado pues a nivel poblacional, que es lo que se requiere también. Por supuesto que las vacunas deben ser muy seguras y de hecho, dado que las vacunas usualmente se administran a personas sanas, o sea, a sujetos normales, no a personas enfermas, entonces deben ser, o sea, tienen como una rigurosidad mayor en que deben ser muy seguras, ¿cierto? O sea, es evidente que un nivel de toxicidad bajo incluso puede ser inaceptable. Idealmente unas vacunas deberían ser súper fáciles de administrar. Sin embargo, hoy día siguen siendo la mayoría inyectables, pero en un futuro ojalá haya otras formas más fáciles. Y para los animales de producción, pues ampliar, digamos, las formas así de tipo aerosoles o ponerla pues en el alimento o en el agua pues de los animales. En un futuro pues hoy hay algunas, pero ojalá en un futuro haya más porque digamos el tema de estar administrando inyecciones siempre también pues tiene sus costos y sus riesgos. Y por supuesto las vacunas deben ser aceptables. Si la vacuna no es aceptada por la población, entonces de nada sirve que sea barata, eficaz, segura, estable, si nadie se la quiere poner, ¿cierto? Entonces todos estos factores son sumamente importantes y pues ojalá las vacunas que vengan en un futuro sean, digamos, concordantes con esto, que por supuesto es ideal, o sea, las vacunas que existen y probablemente las que existirán pues no van a ser perfectas, pero hacia allá va, digamos, la ciencia.
Es muy importante que la respuesta protectora deba ser ajustada al patógeno en cuestión. Debemos tener en cuenta cuáles son las respuestas protectoras para luchar contra microorganismos extracelulares o intracelulares, si se requiere un enfoque muy fuerte en los anticuerpos neutralizantes o si más bien lo que requerimos es una respuesta celular potente que en general es difícil de obtener. O sea, las vacunas tradicionales e incluso con las vacunas modernas, esta estimulación de la respuesta celular es compleja. Y por supuesto, el tema de la selección del antígeno es muy importante, específicamente cuando hablamos de vacunas subunitarias que se basan solamente en algunos epítopos o solamente pues, en un antígeno. Entonces debemos reconocer desde un principio si la vacuna es apropiada por cómo está formulada, ¿cierto? Y también en cuestiones del desarrollo de nuevas vacunas, si vale la pena desarrollar una vacuna basada solamente en un antígeno. Porque no existen vacunas para otros patógenos. Resulta que hay muchos retos todavía en vacunología. O sea, uno cree que ya muchas vacunas están inventadas, que eso ya se sabe todo. Con la pandemia de la COVID-19 vimos que se generaron vacunas extremadamente rápidas contra un patógeno nuevo. Sin embargo, todavía hay muchos retos que ni siquiera con las tecnologías actuales post pandemia que hay se van a poder vencer fácilmente. Por ejemplo, muchos patógenos son complejos. Afortunadamente, SARS-CoV-2 era un patógeno relativamente simple porque es un virus que ya prácticamente se conocían pues virus parecidos. Entonces, la complejidad, digamos, desde un punto de vista genético y de anticuerpos, perdón, de antígenos, no, pues no es grande. Además, pues tienen unos estadios de vida, pues no, pues sencillos, por decirlo así. En cambio, hay otros patógenos que tienen estadios de vida complicados, que establecen infecciones crónicas o latentes, que manipulan el sistema inmunitario del hospedero, que generan inmunosupresión, o son patógenos multicelulares, eucariotas, por ejemplo, los hongos, los gusanos, eh, parásitos unicelulares, pero eucariotas, como por ejemplo Leishmania. Entonces, pues sí, patógenos más complejos tienen también sus retos individuales. También hay patógenos con mucha variabilidad genética y mutabilidad, es decir, mutan muy rápido, evolucionan rápidamente. Esto también dificulta la selección del antígeno y mantenerlo actualizado. Esto es un problema, por ejemplo, con las vacunas contra influenza. También tenemos patógenos que generan una respuesta insuficiente o compleja, eh, que no se entiende muy bien, ¿cierto? Hay también un tema grave respecto a la ausencia de correlatos de protección. Para muchas enfermedades no se sabe muy bien cuáles son las respuestas protectoras. Si no se sabe muy bien cuáles son las respuestas protectoras, ¿cómo podemos avanzar en etapas tempranas del desarrollo de vacunas? Por ejemplo, haciendo un tamizaje de diferentes formulaciones o de diferentes opciones, si no tenemos una forma fácil o rápida de saber si mi vacuna tiene potencial para ser eficaz. Esto solamente se soluciona conociendo mejor los mecanismos de patogenicidad y de inmunidad de las infecciones y de las enfermedades en general. Y también hay costos, ¿cierto? Costos asociados al desarrollo y producción de vacunas. Entonces, por ejemplo, para muchas enfermedades simplemente el problema es que a nadie le importan esas enfermedades, o al menos no a los países ricos o no a la industria farmacéutica. Esto es lo que pasa con las llamadas enfermedades desatendidas, que son enfermedades tropicales, enfermedades parasitarias de los países pobres. Entonces, simplemente allí el problema es que pues no hay financiación para la investigación sobre estas enfermedades. Eso era lo que les comentaba sobre la vacunación de recién nacidos. Es muy importante proteger al cachorro en esta ventana de susceptibilidad en el que, estoy hablando aquí específicamente pues de perros recién nacidos, es muy importante protegerlos en esta ventana en la que los anticuerpos maternales han decaído, pero todavía no es tan buena idea vacunar porque todavía hay presencia de estos y pueden bloquear la acción de la vacuna. Ya cuando los anticuerpos decaen a un umbral que no interfiere con la vacunación, entonces ya se puede hacer la vacunación y ya el propio cachorro va a generar sus propios anticuerpos vía vacunación o posvacunación.
Hay un concepto muy interesante en vacunación que se llama la inmunidad de rebaño y en general en la inmunidad. O sea, esto no obedece solamente pues a la vacunación, sino también a la inmunidad adquirida en general, también obedece pues a la inmunidad posinfección, o sea, a la natural. La inmunidad de rebaño es un concepto muy interesante. Esto se debe ver a nivel poblacional, en el que tenemos individuos susceptibles que se protegen del contagio gracias a que están rodeados de muchos individuos inmunes. Entonces el individuo contagioso le queda difícil encontrar a ese individuo susceptible porque hay como una especie de barrera por los individuos que están inmunizados. Por supuesto, este estado de inmunidad de rebaño se alcanza cuando tenemos un nivel de protección alto, o sea, de inmunidad alto. Si tú tienes un nivel de inmunidad pues bajo, entonces a pesar de que tengas individuos inmunes, no van a generar pues esta barrera efectiva para proteger a los susceptibles. Cuando hablamos de animales sin inmunidad o susceptibles, me refiero pues a animales que, por ejemplo, no montan una buena respuesta contra la vacunación, quedaron mal vacunados, están malnutridos y no responden bien, son muy mayores, tienen inmunosupresión, es decir, puede haber muchos factores que afectan la efectividad de una vacuna, entonces puede ser que sea importante proteger estos animales que no van a lograr ser inmunes por medio de la vacunación por condiciones particulares. En humanos también pues está el tema pues de que hay personas que no se quieren vacunar, entonces esas personas pues también deberían ser protegidas gracias a la inmunidad de rebaño. Les dejo esta diapositiva para que la observen, que es una explicación de lo que acabo de decir. Y este tema de inmunidad de rebaño cobra importancia a nivel poblacional porque resulta, con este ejemplo les muestro que con el aumento de los movimientos antivacunas y otros factores socioeconómicos, culturales, etcétera, ha venido disminuyendo como la confianza en las vacunas y por supuesto la cobertura se afecta. Miren que en este gráfico se muestra que la cobertura de la vacuna contra sarampión en Inglaterra era muy alta, era casi el 95% durante muchos años. Pero esto empezó a decaer y con solamente pasar de, por ejemplo, el 90% a 85%, miren que se está dando un aumento en los brotes epidémicos y cada vez son más frecuentes y más graves. Esto se debe a que se está perdiendo un poco esa inmunidad de rebaño debido a una menor cobertura vacunal. Como les digo, la inmunidad de rebaño es un concepto que lo debemos entender como algo dinámico, o sea, no es estático. Cuando una población alcanza la inmunidad de rebaño, no se va a quedar ahí por siempre. Por supuesto, se debe mantener la inmunidad de la población para mantener el estado de inmunidad de rebaño. Si, por ejemplo, hay migraciones, se mueren los individuos inmunes y nacen individuos que no se han inmunizado, o llegan a la población muchos individuos no inmunizados, o por ejemplo el virus muta o el patógeno muta, o se decaen los anticuerpos y la vacuna pues tiene una protección que no es tan larga, pues todo esto genera cambios en el estado global de inmunidad de la población. Y ahora hablando sobre las fases de desarrollo de una vacuna, es muy importante entender que es un poquito diferente a la de un fármaco. Aquí se está mostrando como la de un fármaco, pero las de las vacunas tienen unas particularidades que voy a mencionar. La investigación preclínica es igual, es decir, una investigación preclínica se refiere al uso de modelos para explorar correlatos de protección, correlatos de seguridad, es decir, si mi formulación, si mi nueva vacuna en desarrollo tiene potencial y esto yo lo pruebo utilizando modelos animales o modelos in vitro, modelos computacionales, etcétera. Cuando hablamos de humanos, la investigación clínica se hace en preclínica se hace en animales no humanos. Por ejemplo, se usan ratones, se usan ratas, se usan chimpancés para estudiar, digamos, estas vacunas. Cuando hablamos de vacunas de uso veterinario, igual la investigación preclínica utiliza animales, pero no el animal precisamente que va a usar la vacuna. Por ejemplo, si la vacuna va a ser una vacuna para perros, pues se pueden utilizar ratones como modelo para estudiarla. Entonces eso igual seguiría siendo investigación preclínica.
Ya, ahora la investigación clínica tiene tres fases. La primera fase en una vacuna está muy enfocada al estudio de la seguridad. Se verifica pues si hay efectos adversos graves que ameriten detener la investigación. Si todo sale bien, entonces se pasa a una fase 2 que estudia la inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Se observa si la vacuna genera anticuerpos, si genera respuesta celular, si genera cualquier indicio medible y confiable de que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacunación en la mayoría de sujetos. Y por último pasamos a una fase 3 que son los grandes ensayos clínicos en donde se incluyen muchas personas y donde ya se evalúa la eficacia, es decir, si la vacuna funciona ya en un escenario más real, ¿cierto? Es decir, si protege realmente frente al agente infeccioso. La fase uno tiene pocos sujetos, la fase 2 tiene algunos más, la fase uno puede tener menos de 50, por ejemplo, la fase 2 más de 50, pero no más de 100 o 200, y la fase 3 ya tiene miles de sujetos, usa miles de sujetos, ojalá en diferentes partes. Por supuesto, el tema de seguridad se sigue viendo no solamente en la fase uno, sino también en la fase 2, en la fase 3 y de hecho también después de que la vacuna sea utilizada por la población. Después de la fase 3 viene algo que se llama la fase 4 o lo que se llama fase postmercadeo, que es cuando ya se usa la vacuna y todavía hay, en esa época también se siguen estudiando efectividad en el mundo real y seguridad en una gran cantidad de personas. Entonces ahí es donde se descubren efectos adversos muy raros o infrecuentes, pues que requerían una población muy grande para poder ser estudiados. Les dejo esta información que es muy interesante, me pareció muy chévere esta partecita de un artículo del 2008 que habla sobre el control de una enfermedad veterinaria en Bélgica, entonces los dejo para que lo lean. Y ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de las vacunas. Vamos a hablar entonces brevemente de lo que las vacunas le hacen al sistema inmunitario para engañarlo, porque es prácticamente como si fuera un engaño. El sistema inmunitario cree que se está defendiendo contra una infección, pero la vacunación, como ya hemos dicho, es segura respecto a la infección. Pues esa es la idea, ¿cierto? Entonces, específicamente, ¿qué ocurre cuando se administran las vacunas que contienen uno o más antígenos? Estos antígenos son capturados principalmente por las células presentadoras de antígeno, pero también otras células los pueden tomar, otros fagocitos o incluso hay células no inmunitarias que pueden tomar antígenos, como por ejemplo los miocitos, eh, que pueden tomar vacunas de material genético. Entonces los miocitos son los que procesarían y producen el antígeno, pero en últimas, sea cual sea la forma, idealmente es la célula presentadora de antígeno profesional la que toma el antígeno, ya sea directamente de la vacuna o ya sea porque el antígeno fue producido por otra célula después de la administración de la vacuna. Y la célula presentadora de antígeno viaja al nódulo linfático de drenaje y hace la sinapsis inmunológica, que es la presentación antigénica a la célula T. La célula T que responde y que se activa es una célula T a antígeno específica. La vacunación no forma células T antígeno específicas para el antígeno que se está siendo presentado, es decir, no es como que se induzca o la célula T se genere así, sino que ya esas células T existen, solamente que son células T vírgenes que no han sido activadas porque no se han cebado y aquí en este proceso es cuando ya quedan activas y entonces las células T y B que reconocen el antígeno se activan y proliferan. Esta respuesta adaptativa debe ser prominente, ¿cierto? Y pues antígeno específica para que la vacuna tenga un efecto. ¿Por qué? Porque en este proceso de activación y proliferación es que se generan, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes que ayudan a proteger a la persona hasta lo que duren, ¿cierto? Algunos duran muchos años, otros menos tiempo. Eh, pero lo que se sabe es que después de este proceso, muchas de estas células efectoras mueren, porque ustedes saben que las células T pues se mueren si no hay como carga antigénica y esos estímulos antigénicos que las mantienen proliferantes.
Entonces ellas se mueren, pero algunas quedan vivas y estas que quedan vivas se llaman células de memoria. Y estas células de memoria son las que median la protección cuando nos enfrentamos de nuevo a un reto infeccioso. En un nuevo reto infeccioso o un reto antigénico, entonces ellas se vuelven y se activan, se expanden, proliferan, se inflaman y generan sus mecanismos efectores, por ejemplo, generan anticuerpos, las células plasma, pues por las células plasmáticas, o generan citocinas proinflamatorias y otros mediadores proinflamatorios si estamos hablando de células T de memoria, ¿cierto? Aquí hay un resumen de lo que les acabo de comentar. Observen entonces muy bien las formas, cómo puede viajar el antígeno, cómo se reconoce el antígeno, cuáles son las células implicadas. Como pueden ver, las células más importantes en este proceso son las células dendríticas y los linfocitos. Son las células clave en el proceso de cómo las vacunas generan memoria inmunológica. Y en esta gráfica de acá ya es mucho más profundo los detalles, entonces se las dejo para su consulta y también les recomiendo mucho el artículo que está referenciado en la parte de abajo, que me pareció una revisión muy interesante, excelentemente escrita, con unos conceptos claves modernos sobre vacunología, desde, como su título lo indica, desde principios muy básicos hasta desarrollos nuevos, que fue publicada justo después del año de la pandemia, entonces recogió también mucha información interesante sobre la pandemia. Y también les dejo esta, que es del mismo artículo, sobre diferentes formas de memoria inmunológica vacunal. Les dejo esto, que es también adaptado de un artículo de 2009 sobre las contribuciones de la inmunidad celular y humoral, tanto en la infección primaria como en la infección secundaria. Y esta, que es de un libro, también es complementaria para que observemos el tema de células eh, efectoras y de memoria durante el proceso de memoria inmunológica. Y ahora hablemos de los componentes de las vacunas y de los tipos de plataformas. Resulta que las vacunas tienen dos componentes muy importantes. Ya hemos hablado mucho del antígeno, ¿cierto? El antígeno es esta molécula del patógeno que es sobre la cual se monta la memoria inmunológica antígeno específica, por eso se llama así, porque es reconocida de forma específica por los receptores de los linfocitos, ¿cierto? Este antígeno puede ser, usualmente es una proteína, pero también puede ser un precursor de la proteína, o sea, material genético, y también puede ser otras moléculas no proteicas, ¿cierto? Por ejemplo, algunos polisacáridos pueden ser antígenos. ¿Y qué hay en el resto? Resulta que la vacuna no está hecha solo de antígenos. Si las vacunas fueran solo antígenos, probablemente no servirían para nada. Ya luego les explico por qué. Pero entonces aquí entra a jugar algo muy importante, que es la formulación, el adyuvante, los vehículos o las plataformas que tienen estas vacunas. Que eso tiene muchos nombres, pero entonces yo le llamo el resto. O sea, las vacunas de que están hechas del antígeno y el resto. ¿Qué es el resto? El resto puede ser una molécula, puede ser una formulación, puede ser la propia plataforma, la idea de la vacuna, puede ser, mejor dicho, diferentes factores relacionados con la formulación de la vacunación, cuyo objetivo importante es ayudar a que la vacuna sea efectiva. Es decir, esta formulación usualmente no es inerte, o sea, no es meramente un excipiente. Muchas de estas formulaciones son inmunoestimulantes, o sea, es decir, ayudan a que el sistema inmunitario se active, procese correctamente el antígeno, etc. Más adelante vemos las funciones de estos adyuvantes, que es como el nombre más común. En esta imagen que está abajo, que es de un artículo que ya es un poquito antiguo, pero que me gusta mucho, se muestran diferentes tipos de formulaciones o de esto que yo le llamo el resto. Podemos tener desde vehículos o sistemas de depósito o depot, que son, por ejemplo, liposomas, esferas, partículas, son principalmente partículas que envuelven el antígeno o que hacen que el antígeno se retenga en el sitio de la administración. El ayudante quizás más antiguo, sí, que son son las sales de aluminio. Las sales de aluminio son el ayudante, bueno, tiene más de un siglo, yo creo que de uso. Eso se
descubrió para allá a principios de 1900 y imagínense que ni siquiera hoy día se sabe bien cuáles son los mecanismos por los cuales las sales de aluminio estimulan el sistema inmunitario. Son bastante complejos las señales que generan. Ya recientemente se han hecho investigaciones muy tesas sobre que involucran, por ejemplo, el inflamosoma, pero pues hace 3 4 décadas eso no se, pues, eso no se sabía casi nada de eso. La vacunología hace unas décadas era muy, muy arte, por decirlo así, era muy de la experiencia, pero desde el punto de vista científico se conocían muy poco los mecanismos inmunológicos, pero también en parte porque no se entendía tampoco muy bien el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es muy complejo y se sigue entendiendo hoy cada día mucho más al respecto, pero a veces incluso entre más salen artículos sobre el sistema inmunitario, uno a veces queda como entiendo menos, ¿cierto? Del sistema inmunitario, que de verdad es muy complejo. Entonces, bueno, aquí, como les estaba comentando, hay unos, unas formulaciones que son muy de tipo vehículo, entonces ayudan a proteger el antígeno, hacen que el antígeno sea capturado por células dendríticas, porque como son partículas, a las células dendríticas les gusta porque eso las estimula, porque ellas han evolucionado para reconocer partículas. Entonces les gustan estas formas así como particulosas y también estas formas así como cristales, como cilindros, como agujas, también las inflama. Ellas se ponen muy alerta con estas formas porque no es normal, parecer un cuerpo extraño, ¿cierto? Entonces, todas estas formas son inmunoestimulantes em, y también ayudan a proteger el antígeno. Y también tenemos otras formas de ayudantes que ya son más como de tipo emulsiones, también, digamos, micelas o algunos agregados de sustancias, como por ejemplo saponinas, también están los escualenos. Y también hay otros que son moléculas propiamente dicho, ¿cierto? Son moléculas muy especiales que activan diferentes receptores de la inmunidad innata, como por ejemplo los agonistas del TLR, los receptores parecidos a TOL. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de esto más tarde, o sea, de los adyuvantes propiamente dicho. Por ahora pasemos a hablar de las plataformas. Bueno, antes de eso, para comentarles que las vacunas, por supuesto que sí tienen excipientes, o sea, que no son activos, por decirlo así, que tienen, como son medicamentos, pues igual ellas contienen conservantes, tienen antibióticos, tienen estabilizantes, etcétera. Pues tienen una formulación normal, así como la mayoría de medicamentos y como la mayoría de medicamentos inyectables o estériles, etcétera. Pero recordemos que los activos, propiamente dicho, son estos antígenos y son estos adyuvantes. Ahora hablemos de las plataformas. Como les digo, ese nombre es complejo. Yo todavía no termino de pues de idearme una forma fácil de aprenderse, pues, estas diferencias o esta clasificación, por decirlo así. Entonces les presento esta que me pareció como la más interesante, pero que igual tiene ciertas limitaciones. Las plataformas vacunales es como si se dividieran en tres. Las que son completamente el patógeno, o sea, se está vacunando con el patógeno prácticamente, solamente que por supuesto son formas del patógeno que no son patogénicas, porque si no, pues no estamos haciendo nada, sino que pues para eso, pues que la gente se infecte, ¿cierto? Sería lo mismo. Entonces, por supuesto que el uso de vacunas basadas en patógenos completos, pues tienen patógenos que de alguna forma, como ya voy a explicar, no tienen patogenicidad o la patogenicidad es muy bajita. Em, ya voy a andar más sobre la subclasificación de estas plataformas. Por ahora, tengamos allí como lo grande. Primero, vacunas que son todo el patógeno. O sea, tienen toda la colección de los antígenos, tienen todo, porque se coge prácticamente todo el patógeno. Ahora tenemos vacunas subunitarias. Las vacunas subunitarias tienen refinado el antígeno. O sea, se ha seleccionado un antígeno o muy poquitos antígenos y eso es a lo que se llama también vacunas molecularmente definidas, porque se sabe exactamente cuál es el antígeno. ¿Cómo se obtienen estas proteínas? Hay formas de obtenerlas, por ejemplo, por tecnologías de ingeniería genética, formas recombinantes, etcétera. También se pueden extraer y purificar, pero lo más, digamos, lo creo que lo más común es formas recombinantes. Se llama subunitaria, pues porque tiene como las unidades antigénicas específicas.
Em, y por otro lado tenemos las vacunas genéticas, que son vacunas modernas. Las vacunas genéticas tienen, no tienen el antígeno como ya en su forma proteica o en su forma no proteica, sino que tienen las instrucciones para la generación del antígeno proteico, porque tienen pues el material genético del gen que codifica para el antígeno. Entonces utilizan ADN o ARN mensajero. ¿En qué está envuelto esto? Puede estar o envuelto en un vector viral, entonces uno podría considerar los vectores virales como una vacuna genética, pero también los vectores virales pueden ser considerados vacunas completas porque usan un patógeno completo, que es el vector viral. O también pueden estar envueltas en partículas artificiales, así como parecidas a estas. Hoy día son más modernas porque, como les digo, esta articulita es un poquito viejo, pero algo que se llaman partículas sólidas lipídicas, que son las partículas que recubren el material genético de las vacunas modernas de ARNM con las que se hizo pues gran parte de la vacunación contra la COVID. Bueno, aquí entonces a su vez hay como una subclasificación, entonces les dejo esta diapositiva para que lo lean y lo observen, pero entonces ya vamos a ir a hablar de cada una pues en especial. ¿Cuáles son estas vacunas? Estas vacunas, aquí les doy como unos ejemplos para que de pronto tal vez con eso nos vayamos como a familiarizando mejor. Este de tipo uno son vacunas completas, entonces pueden ser vacunas vivas, atenuadas o vacunas muertas, tanto de virus como de bacterias. Ejemplos, polio, gripe, rabia, cólera, el BCG, que es con ese que generaba como la cicatriz en el brazo, ese es el BCG. También tenemos la otra clasificación que son las vacunas subunitarias. Las vacunas subunitarias se clasifican en tres. Los toxoides, ¿cierto? Ya voy a explicar después qué es un toxoide, las vacunas conjugadas y las vacunas de proteínas recombinantes, ¿cierto? O sea que se fabrica la proteína propiamente dicha y con esa proteína ya está el antígeno allí, se combina con la formulación y ya quedó lista la vacuna. Y en tercer lugar, pues tenemos los vectores virales y las vacunas de material genético. Entonces vamos a hablar sobre ellas. Primero, vacunas completas o tradicionales, que son las vacunas más usadas, probablemente las que tenemos, las que a ustedes les han aplicado y las que yo también tengo, ¿cierto? La mayoría son vacunas completas. Estas son las primeras vacunas que se idearon, por allá esa vacuna de Jenner, por allá la variolación, las vacunas de Luis Pasteur, todas eran de este tipo y hoy día se siguen usando vacunas de este tipo y se clasifican básicamente en dos, en vacunas vivas atenuadas o vacunas inactivadas muertas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es una vacuna está hecha con el patógeno vivo, mientras que la otra el patógeno está muerto. Por supuesto, cuando hablamos de las vivas atenuadas, deben ser atenuadas, porque si fuera el patógeno vivo y ya, pues podría causar la enfermedad y pues no es lo que se quiere, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de los detalles de las vivas atenuadas. En estas vacunas, el organismo pierde patogenicidad porque es atenuado. Ya luego les explico cómo se puede perder esa patogenicidad. Pero como igual sigue vivo, o sea, tiene los mecanismos para, entre comillas, infectar y multiplicarse de forma transitoria, entonces es una vacuna usualmente son vacunas muy efectivas porque casi que mimetizan la infección natural, entonces estimulan de manera muy fidedigna y amplia las respuestas tanto celulares como morales y usualmente son vacunas que generan inmunidad de larga duración. Por supuesto, requieren menos dosis por esta efectividad. Sin embargo, como vamos a ver a continuación con el tema de ayudantes, hay un balance muy delicado entre la efectividad y la seguridad. Usualmente las vacunas muy efectivas son a su vez muy inmunogénicas, es decir, pueden llevar consigo inflamación porque es requerida esta inflamación pues para la inducción de la respuesta celular y humoral, pero esta inflamación puede también verse desde un punto de vista de efectos adversos, que es a lo que se le llama la reactogenicidad. Entonces estas vacunas suelen ser reactogénicas porque son muy efectivas, porque como les digo, igual el patógeno está vivo, a pesar de estar atenuado,
Cuando se pierde la patogenicidad, no necesariamente se pierde la capacidad de infección. Entonces el patógeno sí se multiplica y sí puede causar, por supuesto, una respuesta inmunitaria fuerte, ¿cierto? Prominente. Entonces puede ser insegura en algunos escenarios. Por ejemplo, las personas inmunosuprimidas en general no deberían adquirir vacunas atenuadas porque como son inmunosuprimidos, ellos puede que no controlen el patógeno. O sea, puede que no controlen la vacuna y puede que la vacuna sí les cause enfermedad en estas personas. O también pueden revertir. No voy a entrar en el detalle al respecto, pero también es un problema de seguridad asociado a las vacunas atenuadas. ¿Cómo se puede disminuir la patogenicidad de estas vacunas? Algo como lo que hizo Luis Pasteur, adaptación a condiciones inusuales de cultivo y también por manipulación genética. Hoy día es mucho de manipulación genética con las vacunas vivas atenuadas de nueva generación. Por ejemplo, en vacunas de leishmaniasis, que es del tema que más conozco, hay unas vacunas con manipulación genética nuevas que son muy interesantes porque el patógeno sí se reproduce y todo, pero no es para nada patogénico, pero sí estimula mucho el sistema inmunitario, entonces es buena idea. Pero digamos la mayoría han sido atenuadas, pues son vacunas relativamente tradicionales antiguas, entonces ya hay metodologías pues, de cultivo y así para atenuarlas. Ahora pasemos a las muertas o inactivadas. Cuando hablamos de un virus, pues digamos creo que la palabra correcta es inactivado porque pues, los virus cuando no están infectando una célula, pues yo considero que igual están como muertos. Eh, pero digamos en este caso lo que pasa es que pierden completamente la capacidad de infectar o de multiplicarse. Para nada que tienen esa capacidad porque son ya, o sea, literalmente es como un cadáver del patógeno. ¿Por qué generan protección y por qué inducen una respuesta? Porque igual allí están los antígenos. O sea, a pesar de que el patógeno esté muerto o inactivado, allí van a estar las proteínas y los epítopos que van a ser reconocidos. Y recuerden que para la presentación a las células T no es necesario que la proteína esté completamente plegada o funcional. No, no es necesario porque como igual la célula presentadora de antígeno procesa completamente esto, hidroliza, genera péptidos. Eso sí, o sea, tampoco puede ser que el antígeno esté completamente hidrolizado, pues destruido, todos los aminoácidos ya estén libres, no, porque ahí sí se pueden perder los epítopos. Pero en cierta medida, pues no importa que la proteína esté desnaturalizada o un poco hidrolizada, porque se pueden permanecer la mayoría de epítopos. Entonces, por eso es que estas vacunas son mucho más seguras, porque es que para nada tienen riesgo de infección o de multiplicación o de que generen, entre comillas, algún riesgo de enfermedad, como las vivas atenuadas sí lo pueden tener en personas inmunosuprimidas. Sin embargo, pues esta, digamos, mayor seguridad se paga con el hecho de que la respuesta inmunitaria es más débil. Como no se multiplican y no hay como un aumento en la carga antigénica, sino que la carga antigénica depende de la dosis de antígeno que está en el patógeno y ya, pues en la vacuna, con el patógeno muerto. Entonces, usualmente estas vacunas requieren varias refuerzos. O sea, igual son muy efectivas, o sea, las vacunas que hay en el mercado, por supuesto que sirven y son efectivas, si no, no estarían en el mercado, ¿cierto? Entonces, con esto no quiero decir que no es que no sirvan o algo así. No, lo que quiero decir es que tal vez requieren más refuerzos que estas por la naturaleza pues del antígeno y de cómo está hecha la vacuna. Pero sí, efectivamente es mucho más segura. Con esto no hay riesgo de administrarlo a una persona inmunosuprimida porque pues no va a pasar nada negativo. Em, ¿Y cómo se logra esta inactivación o la muerte? Se logra por muchas técnicas, usualmente tanto físicas como calor o químicas con el tratamiento con solventes orgánicos. Aquí hay información sobre las vacunas vivas atenuadas que pueden leer y aquí hay formas de atenuación de estas vacunas vivas atenuadas y aquí hay otras formas. Pues esto es una forma que se refiere a cómo se cultivan y eso es una forma más modificaciones genéticas, ¿cierto? O sea, por ingeniería genética. Y aquí información sobre vacunas inactivadas para que también lo lean. Como les digo, el virus o el patógeno se mata, entre comillas, usando químicos o calor. Entonces ya queda el patógeno que puede, pues que contiene los antígenos y que son reconocidos y todo el cuento, pero no, este patógeno no se va a replicar, no va a generar un problema de seguridad.
Ahora, dos. Vamos a hablar de vacunas subunitarias y como les dije, hay de tres tipos. Entonces vamos a hablar del primer tipo que son los toxoides. Ok, hablemos de los toxoides. ¿Qué es un toxoide? Resulta que muchas enfermedades en realidad son causadas más que todo es por toxinas que tienen estos patógenos, no tanto como por los procesos de, pues por supuesto que esto influye, ¿cierto? Pero la gravedad, los aspectos más graves de la infección del patógeno obedecen a la toxicidad de las toxinas que tienen, entonces sería buena idea generar anticuerpos neutralizantes contra estas toxinas. ¿Cómo se puede generar esto? Si a una persona o a un organismo lo vacunan con un antígeno que es la toxina, se pueden inducir anticuerpos que nos van a proteger de esa toxina cuando nos infectamos en la vida real. Pero pues por supuesto a las personas no se les puede administrar la toxina sola y pues tal cual es porque les va a generar toxicidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se modifica el antígeno por medios químicos y se genera un toxoide que es una forma, por decirlo así, atenuada de la toxina. Miren que, digamos, si este sitio se relaciona con la patogenicidad, entonces este sitio se daña por medio del tratamiento, que normalmente son modificaciones químicas, pero los epítopos permanecen, digamos, intactos. Cuando el epítopo permanece intacto, entonces este epítopo pues va a ser el que va a generar la respuesta de anticuerpos antígeno específica, pues anticuerpos antígeno específicos, pero no, el toxoide no va a tener un sitio de patogenicidad, ¿cierto? Es algo muy parecido como a las vacunas atenuadas o a las muertas, solamente que en este caso estamos enfocándonos es en la propia proteína antigénica que sería la toxina. Ahora veamos las vacunas subunitarias conjugadas. ¿Qué es una vacuna conjugada? Resulta que hay muchas bacterias que tienen unas cubiertas de polisacáridos y son estos polisacáridos los antígenos. Entonces sería bueno desarrollar vacunas contra, pues, vacunas que tengan estos antígenos polisacáridos de forma que se generan anticuerpos contra esos polisacáridos. El tema es que la generación de anticuerpos contra polisacáridos es muy difícil porque son un antígeno extraño, ¿cierto? No es un antígeno normal. Recuerden que la mayoría son proteínas, pero aquí nos estamos enfrentando al reto de que el antígeno es un polisacárido. Entonces, ¿qué se han inventado? Y pues fue, digamos, una revolución en vacunología muy interesante. Se ha conjugado el antígeno del polisacárido, que es el polisacárido, o sea, el polisacárido de este patogénico que tiene la bacteria, se ha conjugado con algo que se llama un apteno. Los aptenos son pequeñas proteínas o toxoides que van a ser reconocidas fuertemente por las células T y a su vez van a estimular una respuesta antígeno específica contra la parte que es polisacárida. Entonces, veamos de nuevo. ¿La vacuna de qué está hecha y por qué se llama conjugadas? Porque se conjuga el antígeno polisacárido con una proteína vehículo que se llama apteno, que es una proteína muy antigénica, o sea, extremadamente antigénica. En este caso, de este ejemplo, estamos hablando del toxoide tetánico. Resulta que el linfocito B específico contra este polisacárido reconoce la vacuna, la interioriza y presenta eh, el antígeno procesado a la célula TFH específica de este antígeno. Resulta que este linfocito se activa muchísimo, o sea, se vuelve muy activado y proliferante y genera un montón de citocinas proinflamatorias porque esta interacción BT es muy importante. ¿Por qué se da y por qué es antígeno específica? Porque se están presentando antígenos de la parte de la proteína toxoide o del apteno al TCR de este linfocito. Entonces este linfocito activa al linfocito B. ¿Y el linfocito B qué hace? Se vuelve plasmática, una célula plasmática,
para producir anticuerpos anti el polisacárido, porque recuerden que este linfocito era específico, es contra el polisacárido. Entonces se usa el apteno simplemente para que el linfocito active a la B para que produzca anticuerpos. Si no hubiera el apteno, este linfocito no se activa eficientemente y no va a producir una cantidad apreciable de anticuerpos antipolisacárido. Ya cuando nos invada la bacteria patogénica, pues estos anticuerpos van a neutralizarla más fácilmente y así es como funciona esta vacuna. Aquí les dejo otra gráfica que muestra lo mismo, pues muestra el mismo tipo de vacuna, pero con otra información extra. Y ahora hablemos de las proteínas recombinantes, vacunas de proteínas recombinantes. Y empiezo con dos preguntas. ¿Por qué estas vacunas requieren de adyuvante? Pensemos, si administrara la proteína solita, digamos, hablemos de SARS-CoV-2 que pues es conocido por nosotros. ¿Cuál es el antígeno más importante de SARS-CoV-2? La proteína de la espícula, o sea, la spike, ¿cierto? La coronita del coronavirus, la spike protein. Ese es el antígeno. ¿Qué pasa si yo, o sea, porque las vacunas no son simplemente coger esta proteína, fabricarla por métodos recombinantes, es decir, obtener una gran cantidad de esas proteínas y bueno, purifiquemos la proteína, formulémosla con solución salina, estabilizantes, conservantes y ya quedó mi vacuna lista? Porque eso no funciona. Resulta que cuando esa proteína se administra de esa forma, o sea, completamente soluble la proteína y ya, primero, nosotros tenemos un montón de proteasas, entonces gran parte de la dosificación de la proteína se va a degradar de inmediato y no va a ser reconocida por ninguna célula. Segundo, se va a diluir. Eso apenas se inyecte, pues se va a diluir por la linfa, va a llegar a circulación, entonces pues eso, ¿qué células van a poder reconocer esto fácilmente? Y lo otro es que si la proteína es muy pequeña, pues a pesar de ser una macromolécula, es relativamente pequeña para lo que una célula comprende para hacer fagocitosis. O sea, la fagocitosis normalmente ocurre es contra partículas, contra bacterias, contra virus, contra células muertas, contra objetos extraños. En cambio, una proteína es muy pequeña en ese punto de vista. Entonces, para las células dendríticas, pues una proteína soluble es como invisible. Entonces, por eso es que las vacunas de proteínas recombinantes no son solamente la proteína ya. Si esto fuera así, pues habría muchas vacunas para muchas enfermedades y sabemos que no es el caso. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? El reto aquí es que requieren adyuvantes, entonces se tienen que formular con sustancias que ayuden a que el sistema inmunitario reconozca de forma efectiva el antígeno. Y lo otro, ¿por qué a veces requerimos refinar el antígeno? O sea, ¿por qué el afán de pasar de vacunas completas a vacunas subunitarias? Bueno, resulta que son más fáciles de producir, son más versátiles, son mucho más seguras que la administración pues, como de la célula o del patógeno completo. Tienen formas de producción que pueden ser más aceptables. Por ejemplo, aquí simplemente se pueden utilizar, por ejemplo, reactores para la producción, para, digamos, células de insectos, células de bacterias o líneas celulares de mamífero para la producción de la proteína, mientras que cuando se habla, por ejemplo, de una vacuna viva atenuada, pues nuestra vacuna está viva, o sea, hay que producirla en bioreactores, mantenerla viva y que esté viva hasta que la administremos. Entonces tiene pues unas ventajas el hecho de yo refinar el antígeno. Por supuesto, como les digo, con la refinación del antígeno pues se pierde inmunogenicidad y esta inmunogenicidad solamente se va a retomar y a volver a ganar cuando cuando se formula el antígeno proteína recombinante con un adyuvante. Aquí simplemente estos gráficos muestran formas de producción de estas proteínas recombinantes. No voy a entrar como en el detalle, pero simplemente obedecen a técnicas normales de ingeniería genética. Y en tercer lugar, empecemos con las vacunas basadas en material genético. Entonces tenemos los vectores virales que en mi opinión son como una plataforma aparte. Pero como tienen material genético por dentro, entonces pongámoslas aquí en esta clasificación. ¿En qué consiste un vector viral? El material genético contiene el gen específico
para el antígeno, o sea, para la producción del antígeno. Pero lo mismo que sucede con las proteínas recombinantes, yo no puedo simplemente llegar y administrar una proteína y ya. O sea, eso no es visible para el sistema inmune. Entonces, lo mismo pasa con el material genético. Yo administro material genético y ya, y mágicamente espero que mis células lo tomen, lo procesen, lo expresen, lo traduzcan. No, o sea, es muy difícil. Ese material genético, la mayoría de material genético desnudo simplemente se va a degradar en el espacio extracelular. Entonces, las estrategias importantes para que las vacunas basadas en material genético sean efectivas se basan principalmente en la encapsulación de ese material genético. ¿Con qué se está encapsulando aquí el material genético específicamente en este tipo de plataforma? Con un virus. ¿Cuál es la particularidad de ese virus? Que se emplea un virus que no va a causar una enfermedad en el animal receptor. Por ejemplo, en los humanos se usan vectores virales de adenovirus de simio. Los adenovirus de simio causan una enfermedad en simios, pero no causan enfermedad en humanos. El tema de que no causa enfermedad es parecido a las vacunas vivas atenuadas. Eh, Puede que se replique el vector viral, hay vectores virales no replicantes, pero en todo caso, como tienen la formita de un virus, tienen características de un virus y algunos de estos vectores virales se pueden replicar, entonces estimulan la respuesta inmunitaria y son muy inmunogénicos. Los vectores virales replicativos son muy inmunogénicos. Los no replicativos son menos inmunogénicos, pero igual siguen siendo muy inmunogénicos por la propia forma del virus, etcétera. Imagínense una célula dendrítica que se enfrenta a, pues a un material genético desnudo versus una célula dendrítica que se enfrenta a un virus que así no sea un virus que cause enfermedad en ese organismo, igual la célula dendrítica se va a activar y va a generar inflamación porque para ella de eso inmediatamente significa un peligro, ¿cierto? Por la forma, por las proteínas que tiene, porque es una partícula, etcétera. Entonces es como una estrategia de vehiculización del material genético. Y aquí hay un ejemplo interesante de cómo se generan vacunas contra el virus de la rabia. Entonces el virus de la rabia es un RNA virus, entonces se genera una copia de ADN, un cDNA o un ADN copia, y se introduce en un pox virus. Por ejemplo, se utiliza Vaccinia, que fue el que utilizó por allá también Jenner hace tiempo. Entonces miren que acá queda un vector viral recombinante porque se está recombinando el material genético del propio virus, del poxvirus, que es el vector, y el material genético que contiene las instrucciones para el antígeno que yo quiero, que provienen acá. Esto se da como una vacuna, la vacuna invade una célula del hospedero porque por supuesto es un virus, entonces se invade o la partícula lo toma porque tiene forma de virus y lo que hace es que la célula expresa el antígeno, entonces el antígeno genera una respuesta inmune y así ya lo que sigue es lo que pasa con todas las demás vacunas. Los vectores virales también pueden ser, pues también existen vectores bacterianos, o sea que le podemos llamar vacunas basadas en vectores, ¿cierto? Porque también BCG se han utilizado salmonella como vectores, pero lo más usado hoy día, que igual siguen siendo vacunas experimentales, excepto hasta COVID, que hubo algunas de vector viral. Antes de COVID no había vacunas de vector viral en uso para humanos. Eh, pero normalmente son virales, son con adenovirus, herpesvirus, etcétera, poxvirus. ¿Cuáles son las desventajas de estas vacunas? Las desventajas es que o sea, a pesar de que sean muy inmunogénicos, las dosificaciones repetitivas pueden causar que uno ya tenga anticuerpos contra el virus. Entonces puede ser que si a una persona la vacunan con una vacuna de vector viral, ya no pueda ser vacunada de nuevo con ese mismo vector viral porque ya tiene cierta inmunidad contra el vector, no contra el antígeno propiamente dicho, que es lo que se quiere, sino contra el vector y eso es grave porque puede ser que próximas vacunas que se le administre ya no sean tan inmunogénicas. Eso va a ser un reto en el futuro, el tema de, bueno, con qué vector viral te han vacunado, pues para no tener que repetir o algo así. O de pronto en un futuro eso se solucione de alguna forma que todavía no vislumbramos, que esperemos que sí. Tenemos vacunas genéticas, empecemos con las de ADN. Bueno, acá ya había dicho vectores virales, como también son una forma de vacuna genética, pero llamémosla solo vector viral.
Ya ahora sí, vacuna genética y vamos a hablar de ADN y luego ARN. Es lo mismo, chicos, que un vector viral, solamente que no se usa un vector viral. O sea, sí se usa un ADN, ¿cierto? Un ADN, o acá también hay como ADN, ¿cierto? Esto. Sí se usa ADN, pero el ADN o se inyecta directamente y se asegura de que por medio de las formas de administración, una pistolita de electroporación, sea, pues nos aseguremos de que el ADN penetre en la célula o se encapsula en partículas para que el ADN sea tomado. O se administra, por ejemplo, con que el propio plásmido codifique citocinas proinflamatorias, entonces la célula toma el plásmido y no solamente genera el antígeno, sino que también expresa citocinas, entonces eso hace que se genere un ambiente inflamatorio. Hay diferentes formas experimentales de mejorar la eficiencia de las vacunas de ADN, pero pueden tener baja eficiencia si es el mero ADN, o sea, el mismo problema de las vacunas unitarias solas o de etcétera, lo que ya hemos estado hablando, de que se requiere el vehículo, la formulación, el adyuvante. Les dejo esta informacióncita de acá abajo para que la revisen y esta imagen de acá es de este artículo. Y ahora las de ARNM, ¿cómo se usan o en qué se basan? Se basan en que bueno, aquí también hay un poquito de las de ADN para que la miren. Las de ARN se basan en que tú tienes una partícula lipídica, esto sí o sí es importante, o sea, las vacunas basadas en ARNM desnudo no, nunca van a poder ser porque la ARNM tiene una desventaja muy grave y es que es muy inestable, o sea, si el ADN o las proteínas eran inestables en el sentido de que se pueden degradar con DNAsas o con proteasas, el ARNM sí que es súper inestable, entonces se ha intentado mejorar la estabilidad por medio de modificaciones químicas. Digamos, eso es el trabajo duro que se ha hecho las últimas 2 décadas en el desarrollo de este tipo de vacunas, pero también el tema de la encapsulación en una partícula que proteja este ARNM es vital. Además que la partícula ayuda a internalizar pues el ARNM. Entonces miren que dentro de la célula el ARNM es tomado y se expresa y ya se generan las proteínas antigénicas que son tomadas por la dendrítica y se genera la respuesta inmune. Ventajas y desventajas de las plataformas son las siguientes. Entonces, aquí tenemos vacunas genéticas, vacunas de vector viral, vacunas subunitarias, vacunas atenuadas o inactivadas. Estas pros y cons obedecen a las inactivadas, ¿ok? Esto está muy enfocado a COVID porque, bueno, con la pandemia de la COVID hubo mucha información sobre el tema de vacunas, ¿cierto? Entonces, este gráfico me gustó. Está muy enfocado a COVID, por eso es que acá tienen unas marcas y esto, porque son las marcas de las que fabrican vacunas de COVID, pero esto se puede, pues, generalizar a la plataforma. Pero igual es que la imagen me gusta. Em, bueno, ahora hablemos de las vacunas genéticas, las vacunas de ARNM específicamente, porque las de ADN probablemente no van a ser muy exitosas, sino que las de ARNM son las que van a ser más exitosas probablemente. Primero, son fáciles de fabricar a gran escala porque se requiere simplemente sintetizar ARNM y para eso se requieren métodos, se pueden usar métodos libres de células, por ejemplo, enzimas. Entonces no se requiere cultivar células, etcétera, como otras vacunas lo requieren. Entonces, en teoría, pues por supuesto es que no es que esto sea pues fácil completamente, pero digo que tienen unos enfoques o aproximaciones que pueden ser más sencillas. Son muy adaptables. Esa es la principal ventaja de las vacunas de ARNM. Son adaptables. ¿Qué quiere decir esto? El antígeno cambia, por ejemplo, si tu patógeno muta, el antígeno cambia. Si el antígeno cambia, tú fácilmente puedes coger tu vacuna de ARNM y actualizar el antígeno, porque basta con simplemente actualizar la codificación en el ARN. Entonces son muy versátiles, son muy adaptables. Y son muy inmunogénicas porque como se fabrican con estas partículas y el propio ARNM se ha fabricado de una forma que es inmunogénico, entonces hace que pues sean inmunogénicas, sean vacunas que generan una inmunidad fuerte.
¿Cuáles son los contras? Son nuevas, o sea que no se conocen efectos adversos a largo plazo. Todavía, digamos, tienen unos caminos regulatorios por resolver. Tienen temperaturas de manejo complicadas, algunos requieren ultra congelación o mínimo congelación y esto, digamos, desde el punto de vista logístico sí es complicado. O sea, sí es complicado el uso de vacunas de ARNM y en un futuro yo estoy seguro que van a salir vacunas de ARNM pronto que se van a poder refrigerar, no congelar, pero para eso se requiere mucha investigación todavía. Tienen efectos adversos leves prominentes, como son tan inmunogénicas, eh, siempre sí generan una inmunogenicidad que ya genera, por ejemplo, malestar, fiebre, que puede durar 1 o 2 días, cosa que de pronto con otras vacunas no es tan grave. Por supuesto, esto no es grave, o sea, los efectos adversos leves no es que sean graves, solamente que pues, bueno, la persona probable que tenga que pedir incapacidad, porque sí puede 1 o 2 días sentirse mucho malestar. Costosas, signo de interrogación, eso está por verse qué pasa con esas patentes, qué pasa con esos líos legales que hay, eh, en fin, eso no sé si ponerlo como contra, como pro, porque al final pueden llegar a ser muy baratas respecto a otras, pero por ahora pueden ser costosas porque las patentes son nuevas, solo algunas empresas las fabrican, etcétera. Y un contra es que requiere formulación, entonces hay muchas restricciones de tipo patente porque requiere unas formulaciones que son patentadas. Entonces también allí hay como un tema comercial importante. Bueno, vectores virales. Los vectores virales, ¿cuáles son los pros? Diseño sencillo, tú ya tienes un virus que existe, que es tu vector viral, simplemente ponle un ADN con tu antígeno por dentro y ya. O sea, ni siquiera hay que formular desde cero, ya tienes un vector que cumple con tus características de formulación. Son muy monogénicas porque tienen, pues, son la forma del virus, etcétera. Posible esquema de una dosis, esto es muy bueno. Entre menos dosis, mejor. O sea, si tú logras con una dosis lo que con otra vacuna logras con tres, ahí ya empiezan a jugar a favor estas de una sola dosis en el tema de costo-efectividad, riesgo-efectividad, logística, etcétera. Son estables, estas por ejemplo se refrigeran, no le pasa nada al virus. Eh, y son baratas. Estas son mucho más baratas por ahora que las de ADN, que perdón, que las de ARN. Entonces, miren que tienen muchas ventajas respecto a los contras de estas. Pero, ¿cuáles son los contras de estas? Ese tema de los múltiples refuerzos, la inmunidad previa, posibles problemas de seguridad, hacen que esta plataforma todavía requiera más investigación. Y probablemente en un futuro la habrá, por supuesto. Ya hay muchos ensayos clínicos con esta plataforma para otros patógenos, por ejemplo, y desafortunadamente acaba de fracasar en fase 3 una vacuna contra VIH basada en un vector viral. No porque haya sido formulada con un vector viral, no creo que haya sido ese el problema. El problema es más que hacer vacunas contra VIH es muy difícil. Pero bueno, es una lástima porque se tenía mucha expectativa con esta vacuna, venía con mucho, digamos, potencial en las fases previas, pero bueno, lo que dice si sirve o no es la fase 3 y el ensayo que, digamos, con muchos participantes, de hecho se hizo en México, fue que no funcionó. Entonces, bueno, a ver cómo resolvemos en un futuro ese tema de las vacunas de VIH, que incluso con estas plataformas modernas parece que no son la solución. Mucha gente cree como, no, pues ya hay tantas plataformas nuevas, ya vamos a tener vacunas para todo. No, o sea, recuerden que por ahí hablamos de unos retos específicos de la vacunología. Bueno, ahora hablamos sobre vacunas subunitarias. Las vacunas subunitarias, como por ejemplo la de Novavax, que es muy interesante. Si este tema le interesa mucho, mire a fondo la formulación de la vacuna de Novavax, que es muy, muy bacano. Realmente muestra a cómo ha llegado la vacunología desde un punto de vista de racional. O sea, el racional detrás de cada fragmento de la formulación tiene un rol para que la vacuna funcione y esto es claro en la vacuna de Novavax. Pros, muy seguras. Las vacunas subunitarias es una mera proteína, entonces, bueno, es seguro. Son conocidas, ya hay vacunas antiguas de subunidades, por ejemplo, las de la hepatitis.
y son, entre comillas, fáciles de fabricar porque solamente tenemos que hacer la proteína, pero eso también tiene sus limitaciones, por eso le pongo aquí como signo de interrogación. Puede que sí sea un pro, puede que sea un contra. Contras. La potencia depende del adyuvante. Esto es súper importante. Estas vacunas requieren adyuvante y si no se formula adecuadamente, la vacuna puede fracasar completamente. Resulta que en la pandemia había una vacuna, la de GlaxoSmithKline. Ellos son dueños de la patente de muchos adyuvantes que se llaman AS, AS01, AS02, AS03, etc. Ellos estaban súper confiados de que su adyuvante era súper bueno y simplemente lo mezclaron con la proteína de COVID, o sea, contra la Spike, y la vacuna no funcionó para nada. Y el problema principal fueron errores en la dosificación del adyuvante. Entonces ahí Glaxo perdió la carrera completamente. Por supuesto, eso se va a mejorar en un futuro y Glaxo igual tiene muchos adyuvantes patentados, pero no es tan sencillo, o sea, no es como mezclar y ya. O sea, evidentemente con el tiempo las vacunas se han vuelto algo de, bueno, ya conocemos el antígeno, ya conocemos el adyuvante, mezclemos tales, y es mucho más fácil ahora que antes, pero eso no significa que sea tan fácil como mezclar y ya. O sea, obviamente detrás del tema de la formulación, o sea, la parte farmacéutica de las vacunas está todavía en pañales, en el sentido de que se debe seguir explorando cuál es el rol de la formulación en la inmunogenicidad, en la reactogenicidad, etcétera, en la eficacia, en la seguridad. Y bueno, por último, las vacunas tradicionales, ¿cuáles son los pros? Como son tradicionales, pues ya se conocen, son versátiles, largo recorrido regulatorio, se fabrican en muchas fábricas, epítopos bien formados, porque el epítopo viene ya del patógeno propiamente dicho, muy seguras en general, ¿cierto? Recordemos que esto es más que todo para las de inactivado, virus inactivado, patógeno inactivado. ¿Cuáles son los cons? Difíciles de fabricar a gran escala en el sentido de pueden haber pequeños problemas de reproducibilidad, porque como es cada lote pues es un cultivo de patógenos nuevos, pero ya ahí pues las fábricas, digamos, tradicionales ya saben hacer esto bien. No son tan inmunogénicas, esto para patógenos nuevos es importante, se requiere, digamos, muchas ya combinarse con adyuvantes y como pongo acá, la elección del adyuvante es crítica. Esta es una imagen complementaria para que vean un poco esta clasificación de las vacunas de cómo de el virus, o sea, digamos de la estructura de un virus que se obtiene, se modifica, se inactiva, se purifican las subunidades, se hace un producto recombinante, el ADN solamente. Y ahora hablemos de adyuvantes. Ahora hablemos sobre los adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Un adyuvante es una molécula que promueve o mejora una respuesta inmunitaria particular y ayudan a la eficacia vacunal. Estos se descubrieron por allá en 1920 con las sales de aluminio y el término proviene del latín adyuvare, que significa ayudar. Son, como ya les he mencionado, muy esenciales para las vacunas comunitarias y también podrían ayudar a mejorar la respuesta celular, que es algo importante que se quiere lograr hoy día. La mayoría de vacunas son muy buenas estimulando la respuesta humoral, pero no tanto la respuesta celular. Entonces, la búsqueda de adyuvantes celulares, por decirlo así, se ha intensificado porque muchos patógenos se controlarían más eficientemente con el estímulo adecuado de una respuesta celular. Entonces, bueno, ¿cuáles son los roles de estos adyuvantes? Todos estos roles recaen sobre las células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Resulta que, como ya hemos visto, la célula presentadora de antígeno es vital en la toma del antígeno, en el procesamiento del antígeno, en la presentación del antígeno y no solamente en los procesos de procesamiento, valga la redundancia, del antígeno, sino que también la célula dendrítica juega un rol fundamental en crear un ambiente inflamatorio propicio para la activación de las células relevantes en el sitio de la inyección y en el nódulo linfático de drenaje. Entonces, la activación de la célula dendrítica es muy importante por esos dos aspectos, no solamente el aspecto del procesamiento del antígeno, sino también en hacer que el ambiente inflamatorio
sea propicio para la generación de una adecuada respuesta adaptativa, una generación de una respuesta adaptativa de calidad, ¿cierto? Que tenga buena calidad. ¿Qué quiere decir la buena calidad? Que sea de larga duración, en el sitio apropiado, etcétera, lo que ya hablamos sobre la eficacia. El adyuvante, ¿qué genera? Por ejemplo, incrementa la inmunogenicidad de antígenos débiles, incrementa la velocidad y la duración de la respuesta inmune, incrementa la respuesta inmune, elimina la competición de antígenos en vacunas que tienen varios antígenos. Como mejoran la eficacia de las vacunas, se requieren menos dosis, entonces disminuye el costo de la vacunación, incrementa la inmunidad celular, la inmunidad mucosal, que anteriormente han sido difíciles de inducir, e incrementan la afinidad del antígeno. Eh, incrementan, aquí más bien es incrementan como la afinidad del anticuerpo por el antígeno, ¿cierto? Otros roles de los adyuvantes. Ya hemos mencionado, mejora la costo-efectividad porque se reducen los refuerzos. Bueno, todo lo que tiene que ver con una adecuada respuesta humoral del sistema inmune innato. La producción de células T citotóxicas es muy difícil y muchos adyuvantes hoy día se han demostrado que aumentan esto. Mejora la expansión clonal antígeno específica, es decir, la proliferación pues, de los linfocitos. Hace al antígeno más efectivo. ¿Qué más tengo por acá? Pueden reducir el número de dosis y refuerzos o reducir la dosis de la vacuna, o sea, la dosis del antígeno. Incrementa la tasa de seroconversión en individuos con respuesta disminuida, por ejemplo, inmunosuprimidos, adultos mayores, personas con sobrepeso. Hay muchas personas que responden mal a las vacunas por sus condiciones fisiopatológicas, por ejemplo, personas malnutridas, personas inmunosuprimidas responden mal a las vacunas. Entonces los adyuvantes se ha visto que mejoran la respuesta de las vacunas en estos grupos de población particular. Les dejo esta complementaria sobre los roles del antígeno en las diferentes células y los roles del adyuvante. Ahora, los tipos de adyuvantes. Los tipos de adyuvantes se han clasificado de muchas formas, pero esto fue como una clasificación que ideé que me pareció como más interesante. Entonces vamos a hablar sobre esos tipos de adyuvante. El adyuvante más conocido es las sales de aluminio, ¿cierto? Que generan un depósito. Se sabe hoy día que el efecto depot de las sales de aluminio no es como tan importante, pero igual lo hacen, o sea, generan un depósito en el sitio de la administración. Eso hace que el antígeno sea retenido allí, como que no se solubilice como tan fácil, que de pronto se pierda esa concentración efectiva del antígeno dentro de la célula dendrítica. Y también la propia sal de aluminio, de hecho, se cree que hoy más que todo esta es su función principal, que es generar inflamación por la forma de la partícula, porque inducen unos gatillos de la inmunidad innata, por ejemplo, activan el inflamosoma, etc. Tenemos por otro lado los inmunoestimulantes. Los inmunoestimulantes son moléculas particulares, por ejemplo, saponinas, productos bacterianos, ligandos del TLR, que estimulan muchas actividades importantes de las células presentadoras de antígeno. Tenemos partículas que son emulsiones, liposomas, micropartículas, etcétera, partículas sólidas lipídicas como las de las vacunas de Pfizer y Moderna de COVID, que hacen, generan protección del antígeno y direccionan el antígeno a las células dendríticas, estimulan el procesamiento antigénico, etcétera. Y por otro lado tenemos citocinas, también se ha probado como las citocinas son proinflamatorias y se quiere hacer como una pequeña inflamación con la administración de la vacuna, se ha probado como administrar el antígeno con de inmediato citocinas que estimulen la respuesta inmunitaria. Esto digamos es menos común porque como las citocinas son proteínas, o sea, ya es como suficiente la formulación del antígeno en forma proteica como para además ponerle esto. Esto puede encarecer un poco la vacuna. Entonces hoy día yo creo que se está orientando mucho todo el tema de ligandos de TLR, saponinas y escualenos y emulsiones y partículas lipídicas. Ese es como los ayudantes más modernos y que vamos a ver cada vez más en las vacunas nuevas.
Aquí les dejo una tabla de el rol, pues o lo que hacen diferentes tipos de adyuvantes. Hay muchas de esas actividades que siguen en descubrimiento. Por ejemplo, acá en este artículo ponen que los adyuvantes minerales llevan a una respuesta TH1. A mí me parece que eso es más bien controvertido porque se creía que la respuesta principal era la TH2 y este pues es un artículo relativamente nuevo, entonces habría que entrar a ver qué dicen los autores, cuáles son las referencias, pero como les digo, si ven que todavía hay como debate sobre específicamente cuál es el mecanismo de acción de estos adyuvantes, muchos no se conocen para nada y pueden variar incluso en el contexto de la infección, en el tipo de receptor, en fin, hay muchos factores que pueden afectar incluso los mecanismos de acción, así estemos hablando del mismo adyuvante. Aquí hay entonces una clasificación de los adyuvantes de POD, particulados, inmunoestimulantes y tal cual como con las vacunas, ojalá uno con los adyuvantes también fuera, digamos, estricto en el tema de seguridad, tolerancia y exigirles en el tema de que sean eficaces. Entonces, en un futuro, digamos, las farmacéuticas se están enfocándose en esto, en adyuvantes seguros y eficaces, así tal cual pues como con las vacunas anteriores, como con cualquier medicamento. Como les comenté ya un poco con el tema de las pandemias, resulta que para COVID se desarrollaron vacunas muy rápido porque ya estas plataformas ya estaban estudiadas. O sea, muchas de esas plataformas ya se habían desarrollado bastante, ya estaban casi listas para usarse y simplemente como apareció un patógeno nuevo tan complicado como COVID en el sentido de tan contagioso que genera muchas muertes en cierto grupo de personas. Entonces, claro, mucha investigación y mucho dinero entró para de una vez ya decir, bueno, ya probémoslas en el mundo real y estamos ante una pandemia, una emergencia, entonces es el momento propicio para hacerlo y afortunadamente la gran mayoría de vacunas de COVID funcionan muy bien, entonces esto va a ser como un boom en el tema de vacunología y entonces en este artículo muy interesante lo que dicen es que los adyuvantes, o sea, lo que, digamos, lo que uno tiene que seguir desarrollando es más que todo adyuvantes, porque tú ya, digamos, conoces un nuevo antígeno patogénico. Pruébalo de esta forma con un ayudante, pruébalo de esta forma con otro ayudante, pruébalo de esta forma con otro ayudante y prueba cuál vacuna funciona mejor simplemente mezclando antígeno con ayudante. Como les dije anteriormente, esto obviamente no es tan fácil como se ve aquí de mezclar y ya, pero en momentos de pandemia y eso hay que probar, ¿cierto? Entonces la idea es seguir explorando nuevos adyuvantes, cosa que cuando lleguen antígenos nuevos que querramos neutralizar rápidamente en epidemias, pandemias, etcétera, o incluso en otras enfermedades, incluso no tienen que ser enfermedades infecciosas, por ejemplo, se están estudiando ayudantes que no son inmunogénicos, sino al contrario, inmunosupresores, para disminuir la respuesta inmune. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones eso sería bueno contra las enfermedades autoinmunes? ¿Cierto? Entonces les dejo esta aquí y este es un artículo interesante que me pareció donde obtuve esta imagen que muestra que en un futuro nos vamos a orientar un poco más al screening de nuevos adyuvantes y por supuesto esa dicotomía inmunogenicidad-seguridad va a recaer más que todo en el adyuvante, o sea, en la dosificación del adyuvante, el refinamiento de la formulación, etc. Y por último, hablemos muy corto sobre vacunaciones veterinarias. Estos son diapositivas con mucho más texto que las otras porque es para que las lean detenidamente. Resulta que con las vacunas veterinarias lo primero que uno debe es entender es que hay unas vacunas que son core, es decir, son esenciales, eh, casi que son obligatorias en Colombia muchas de estas core. Eh, para que los animales de compañía y de producción se protejan de enfermedades graves y que son comunes. Entonces, estos son como las vacunas que les ponen pues a los niños, que son como, bueno, el esquema de vacunación ya pues importante, ¿cierto? Entonces, en general, la gran mayoría de animales deben tener sus vacunas core. Por otro lado, tenemos las vacunas non-core o que no son, pues, no son tan importantes. Estas vacunas se administran bajo criterio del veterinario y dependen de muchos factores.
que realmente obedecen es a la experticia del veterinario. Su omisión representa bajo riesgo, o sea, si algunos animales no tienen vacunas non-core, pues no pasa, son como vacunas extra eh, que pueden llegar a ser importantes, sí, en algunos escenarios, pero no son como para que todos, por ejemplo, todos los perros de Colombia tengan que tener vacunas non-core, no. Sí deben tener las core, por ejemplo, ojalá todos los perros tuvieran vacunas contra la rabia, distemper, parvovirus, que son enfermedades súper graves. Pero no es necesario que todas tengan, que todos los perros tengan pues vacunas contra, por ejemplo, Yardia o Lyme. Por ejemplo, acá en Colombia no hay enfermedad Lyme, entonces no es necesario, ¿cierto? O sea, eso depende mucho del lugar, de las enfermedades propias del sitio, de los estados de salud pública, incluso depende del tipo de perro, etcétera. Acá les dejo entonces una información, leanla una a una, sobre recomendaciones sobre el uso de vacunas. Por ejemplo, siempre se debe hacer un balance de riesgo-beneficio. Idealmente las vacunas se deben administrar de la forma como se estudiaron, o sea, con los criterios aprobados. Por supuesto, esto es muy ideal. Se sabe pues que en el trabajo veterinario a veces uno tiene que administrar de una forma que no es la recomendada, pero ya también ahí depende del criterio del médico y de la experiencia del médico. Eh, Bueno, acá es como un tema de reconocer esta diferencia entre core y non-core. Las vacunas se deben administrar en animales preñados solamente si no está contraindicado. De hecho, muchas veces está más indicado en el animal preñado que en los animales muy jóvenes, por lo que les comenté de los anticuerpos maternos, etcétera. Y por ejemplo, si tenemos consulta con animales enfermos, malnutridos, inmunosuprimidos, el tema ahí de la vacunación también depende mucho de la experticia del veterinario porque en estos animales el sistema inmunitario está muy desbalanceado y puede que no reaccione adecuadamente frente a la vacuna. Administraciones de las vacunas. Importante, no se tiene en cuenta el peso del animal. No es como un medicamento, que muchas veces los medicamentos son por el kilogramo de animal. No. En este caso, las vacunas ya vienen con una dosis estándar, independientemente del tamaño o peso del animal. Y hay muchas formas de administración. Hoy día hay inyecciones, aerosoles, alimento, agua, por ejemplo, incluso dentro de los propios huevos, etcétera. Hay muchas formas y en un futuro habrá otras muchas más que faciliten el trabajo de vacunación, por ejemplo, en el caso de vacunaciones de animales de producción. En perros sí se ha visto, por ejemplo, que los efectos adversos de las vacunas se relacionan con el peso. Por ejemplo, los perros, los perritos más pequeñitos y poco pesados, sí presentan una tasa un poco mayor de efectos adversos respecto a perros muy grandes. ¿A qué se debe eso? A también un poco el tema de la dosificación, pero es del adyuvante. Entonces ahí el tema del ayudante es muy delicado porque puede ser o muy bueno por el tema de la inmunogenicidad, pero los ayudantes también pueden volver a la vacuna insegura, pues porque los ayudantes no están exentos de generar respuestas inmunitarias exageradas, inflamaciones exageradas, eventos adversos raros, etcétera. Hablando de eso, y vamos a hablar un poco de falla de las vacunas y de los efectos adversos. ¿Por qué puede fallar una vacuna? Entonces, aquí hay como un árbol de un mapa conceptual. Las vacunas pueden fallar porque se administran incorrectamente. Entonces, esto es un error del veterinario, ¿cierto? Porque el veterinario es el que administra. Entonces, puede ser, se utilizó una ruta de administración que no era la indicada para la vacuna, se administró a un animal protegido pasivamente, o sea, los animales muy jóvenes, o se administró, por ejemplo, una vacuna que es viva y se murió. Entonces, se almacenó mal la vacuna y entonces pues la vacuna no está bien, no funciona bien, se inestabilizó, se venció la vacuna, entonces hay una administración incorrecta. Ahora, con las administraciones correctas, ¿qué pasa si la vacuna se administra correctamente pero falla? Puede ser, el animal responde, pero entonces, ¿qué pasa? La vacuna ya se dio muy tarde, el animal ya estaba infectado y la vacuna solamente funcionaba de preexposición. El animal responde, pero no era contra, por ejemplo, el patógeno indicado. Puede ser que haya habido un mal diagnóstico o que se esté protegiendo contra una enfermedad, mejor dicho, que haya habido como una confusión con lo que yo quería proteger versus con la vacuna que adquirí, etcétera.
que se hayan utilizado antígenos que no son protectores, esto ya es más, digamos, se administra correctamente, pero la vacuna no es una buena vacuna, ¿cierto? O sea, en el mercado pueden haber vacunas de menor eficacia, entonces puede ser que esa sea una de esas. ¿Qué más? Puede ser que haya una correcta administración, pero el animal no responde. ¿Por qué? Porque muchas veces se debe a que el animal está inmunosuprimido, tiene estrés, está sujeto a temperaturas inapropiadas, tiene fatiga, en fin, muchas condiciones del animal pueden hacer que haya variaciones en la respuesta a la vacuna. Y ahora hablando sobre los efectos adversos, las vacunas generan muchas reacciones, entonces hay tres tipos de reacciones adversas a las vacunas. Tenemos errores, o sea, reacciones adversas a las vacunas, pero que son un error de administración, o sea, es un error que generó el veterinario. Por ejemplo, errores en la manufactura. Entonces, la vacuna está mal, o sea, se almacenó mal, se compró mal, la vacuna estaba bueno, aquí en este caso no es tanto un error del veterinario, pero es un error de cómo se produjo la vacuna, que en últimas es responsabilidad del veterinario asegurarse de que tiene un proveedor adecuado, de que se almacena bien, de que toda la logística esté correcta, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se puede deber errores en la manufactura? Toxicidad anormal, virulencia residual, contaminación del vial, y esto aquí puede llevar inmunosupresión, problemas, enfermedades. Y también puede haber errores durante la administración por contaminación. Entonces, el animal puede que se infecte, entonces genera un efecto adverso, pero es porque se administró mal. Puede ser que se infecte con otra cosa, digo, o sea, con otro patógeno, por ejemplo. Hay una toxicidad normal, o sea, todas las vacunas en general generan pues algunos efectos adversos leves, dolor, inflamación, sensación de malestar, fiebre, es normal. Ya, por ejemplo, si la fiebre dura 5 días, si el malestar es pues tremendo, que casi que el ser humano o el animal se notan demasiado mal, ya por supuesto eso ya no es normal, pero digamos una fiebre normal, un dolor en el sitio de la administración razonable son reacciones adversas comunes a las vacunas. Y también hay respuestas inapropiadas. Hay muchos tipos de respuestas inapropiadas que también pueden venir digamos, de los medicamentos en general, ¿cierto? Que son hipersensibilidades. Entonces, por ejemplo, granulomas en el sitio de la administración, esto digamos no es apropiado, es una respuesta inapropiada, no es normal. También anafilaxia, reacciones locales, la anafilaxia es grave, entonces algo es infrecuente, pero puede ser grave. Y también, por ejemplo, inflamaciones neurológicas, encefalitis, neuritis y también reacciones a cuerpo extraño, entonces algunos sarcomas o granulomas, ¿cierto? Acá se muestran los efectos adversos, cómo se van modificando un poco después de los días después de la vacunación. Entonces, digamos, estoy vacunando gatos. Esto se refiere a un artículo publicado sobre gatos. Se observaron los efectos adversos en casi 500.000 gatos administrados con vacunas entre 2002 y 2004. Entonces, los primeros días lo que principalmente aparece es fiebre y como letargia, o sea, como malestar, dolor localizado, vómito un poco y ya los otros son muy raros, son menos frecuentes. Ya entre los días 4 y 15 se aumenta mucho el tema de solamente queda de forma residual un dolor en el sitio de la administración y ya se disminuye un poco el tema de fiebre, pero se amplían un poco, por ejemplo, algunos pacientes, en este caso gatos, respondieron mal, digamos, con reacciones adversas un poco más graves como anorexia, tuvieron pérdida de peso o se les infectó el sitio de la administración, pus. Y ya digamos más de 2 semanas, casi que la mayoría de efectos adversos desaparecen y solamente son muy localizados, que sería lo normal, y permanecen otros como por ejemplo vómito o pus, pero ya por ejemplo en este tiempo por acá no tenemos que esperar situaciones graves como colapso, por acá ya es muy difícil esperar por ejemplo ya fiebre, si la fiebre continúa más de 3 días, como les dije ahora, ya eso es anormal, ya es una toxicidad que se sale de lo normal y por supuesto hay que tratarla. Y bueno, eso es una actividad que no alcanzamos a hacer en la clase que yo dicto de forma presencial. Entonces, hasta aquí llega la presentación. Espero que les haya parecido muy interesante
este tema de las vacunas, casi 2 horas. Y bueno, espero que puedan dejar en sus comentarios algunas preguntas, serán contestadas y también nos vemos en clase en otros espacios para discutir al respecto de eso. Un saludo.